Saludos, buenas noches y bienvenidos amigos y amigas una vez más a este programa semanal Primera Plana. Ya saben que estamos con ustedes todos los jueves y en la redifusión que hacemos también el domingo. En esta semana, como siempre, queremos tratar temas de actualidad en formato de entrevista, temas que pueden hacer, por ejemplo, que las arcas públicas del Principado tengan que desembolsar 21 millones de euros. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Bueno, les cuento rápidamente que SOGEPSA, una empresa pública del Principado asturiano, llevó a cabo una serie de expropiaciones en Corredoria Este y parece ser que hubo un error en la tasación, una diferencia en la tasación, ahora nos lo van a explicar mucho más abundantemente, que provocó que los propietarios recibieran menos dinero del que debían recibir. En un momento como el actual, en el que la empresa SOGEPSA, la verdad, una empresa pública dependiente del Principado, con capital del Principado, está en una situación francamente lamentable y en el que además el propio gobierno regional, el nuevo gobierno regional, el de Francisco Álvarez Cascos, ha anunciado que probablemente procederá a la liquidación, al cierre o a la venta de esta empresa. En un momento como este, tan delicado, decíamos, vamos a ver qué es lo que opinan los vecinos. Son más de 50 los que en su día se vieron afectados, que tenían allí sus terrenos y en algunos casos sus viviendas y que vieron como estas se las expropiaban para construir pues otro tipo de viviendas y los viales propios y las equipaciones propias de esas viviendas. En fin, nos lo va a contar seguro mucho mejor José Emilio Pérez, que es uno de los portavoces de esta asociación que se ha creado para defender esos intereses y que viene además, la historia, digo, de lejos, porque viene del año 96, que es el primer momento cuando vosotros recibís notificación de que vuestros terrenos o vuestras viviendas van a ser expropiadas, ¿no? Efectivamente. Bueno, cuéntanos un poquito, si te parece, vamos haciendo historia desde el principio. Todo esto comienza en ese año, como decíamos, en el año 96. Vosotros tenéis ahí vuestras casas, algunos no vivían en ellas, otros sí, vuestros terrenos. ¿Y qué ocurre? Pues en el 96 recibimos una primera notificación de SOGEPSA que hay previsto un plan de actuación, una expropiación forzosa de la zona. Y nada, ante eso nos reunimos y bueno, viendo un poco cómo iba el tema, pues decidimos que la solución era buscar un abogado. Nos juntamos un colectivo importante, que en un principio éramos unos 80. Y después de la visita de varios letrados, pues al final escogimos a Gerardo de la Iglesia, que fue el que nos representó, y con él hicimos todo nuestro proceso, cada uno el suyo en función de su parcela, de que hubiera casas, pero bueno, más o menos un poco en grupo, ¿no? ¿Allí tenéis parcelas de qué tamaños? Pues la verdad que de todo, ¿no? Había de todo. No te voy a decir una superficie media, porque cada uno tenía pues lo que la superficie de su parcela, pues desde 1.500 por decir algo hasta parcelas muy grandes de 10, 15.000, incluso más metros. Estas parcelas, en muchos casos, me imagino, esa era una parte de Oviedo que era toprado, no estaba construido. Me imagino que allí sobre todo eran herencia, ¿no? De padres o abuelos. Esas parcelas venían en un 99% pasando de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. O sea, vamos a decir que era la antigua zona rural de Oviedo, los extrarradios como bueno, lo poco que queda ahora, y donde la gente tradicionalmente siempre vivió de la agricultura y la ganadería. Y bueno, esto cuando llegó, en teoría iba en aras del progreso, ¿no? Y era la expansión natural por otra parte de la ciudad, pero bueno, al final... Había incluso hasta una pista de baile, ¿no? En la zona. Sí. La playa. La playa se llamaba. Efectivamente, el hijo de la propietaria está también en la comisión con nosotros. Es Luis Ramírez. Curioso. Bueno, lo que se ha hecho allí ahora, una vez que se expropian, lo que se ha hecho allí son viviendas de protección, sociales, o ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se hizo un plan de actuación donde se hicieron viviendas de todo tipo, desde protección oficial, bueno, con la calificación propia de aquella época, equipamiento comercial, equipamiento deportivo, se hizo un poco de todo. Muchas viviendas, porque son muchos metros, y bueno, la parte buena es que pues la zona se urbanizó muy bien, quedó todo muy guapo, vamos a decir. Se dio acceso a gente joven a la vivienda, pero bueno, la parte negativa, que nos la llevamos nosotros, y es que al final pues a nosotros por el terreno lo que pagaron, no vamos a decir que fue una miseria, pero bueno, en los tiempos en que sucedió todo aquello, que los primeros años del
del nuevo siglo, del 2000 al 2008, pues date cuenta que fue el momento de la burbuja inmobiliaria, de cuando o sea, en la corredoria realmente se hizo un gran negocio con todo aquello. Independientemente de la calificación de la vivienda, el negocio seguro que fue muy bueno. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Se hizo negocio, dices? Porque claro, se compró terrenos a un precio por debajo del mercado, era una expropiación forzosa, y después se vendieron estas viviendas en un momento además en el que se vendían. Exacto. Se hizo negocio. ¿Y ese dinero? Eso es lo que nos estamos preguntando nosotros ahora. ¿Ese dinero dónde está? Se supone que ese dinero va para Sogepsa, que reinvierte después el mismo, ¿no? Esa es al ser una sociedad pública. Claro, lo primero que tenemos que fijarnos es la naturaleza de Sogepsa. Es un 51% de capital público, donde está el Principado. Creo que era Principado de Asturias, Ayuntamiento de Oviedo y Ayuntamiento de Gijón. Sí. Y el resto es de un grupo de constructores que, curiosamente, fueron los que construyeron. Entonces, bueno, la gestión fue tan buena, entre comillas, que aquí ahora mismo tenemos un pequeño despiste de 21 millones de euros que nadie sabe dónde están ni qué fue de ellos, porque precisamente esta sentencia a la que ahora haremos referencia demuestra que se cobraron 21, o sea, que nosotros dejamos de percibir a repartir proporcionalmente entre todos los propietarios 21 millones de euros y no hay noticia de ellos. De hecho, el estado de Sogepsa, vamos a decir, que ahora mismo no sea es ruinoso, el ideal. Bien, entonces recibís la orden de notificación, ponéis todo en manos de abogados y al final esa expropiación se produce, ¿no? Efectivamente. ¿En qué año? Pues nosotros firmamos las actas de ocupación en el año 97, que fue cuando empezaron a derribar las primeras viviendas y cuando ya empezaron a actuar en la primera fase de Corredoria Este. Y a partir de ahí pues fue todo ya en cadena, llegó la segunda fase y bueno, hacia el año 2000, no te sé decir, pero el 2005, 2006 yo pienso que ya estaba todo más o menos edificado. Nuestro proceso judicial seguía, porque duró 12 años. Claro. La justicia iba por un lado, pero la construcción era más rápida en este caso y levantaba antes los edificios, ¿no? La justicia va por un lado y la legalidad ahora vemos que por otro también, pero bueno. Bueno, vamos a situar, si te parece, Corredoria Este. ¿Dónde estaban la mayoría de esos terrenos? Aproximadamente donde ahora mismo sigue estando ese colegio de la Corredoria, ¿eh? El colegio de la Corredoria de toda la vida ocupa lo que es la plaza del Concellín, que ahora conoce casi todo el mundo, ¿no? Sí. Es en la carretera general de toda la vida, Oviedo-Lugones, vamos, que es la carretera de Gijón. Sí. En la parte derecha, en dirección Oviedo-Gijón, la parte derecha, desde, vamos a decir, la carretera general, el río, la autopista Y, y por la zona sur, pues el colegio de toda la vida puede ser una referencia. Las viviendas, por cierto, están ya todas ocupadas, construidas. Sí, construidas, ¿no? Ocupadas. Queda alguna pequeña, están edificando una que vi yo el otro día, que quedaba ahí un solar, pero vamos, en su mayoría está todo hecho. Sí. Bien, volvemos a ese proceso. Por no aburrir a los espectadores, iniciáis con muchos detalles judiciales que tampoco entendemos, iniciáis el proceso y qué es lo que va ocurriendo. Y bueno, pues esto lleva un proceso judicial, empieza en la cuota, luego jurado de expropiación, Tribunal Superior de Justicia de Asturias, algunos... llegamos al Supremo a Madrid, eso iba en función de vamos a decir, de la superficie, porque era proporcional a la cuantía. Sí. Y en el caso nuestro, de nuestro abogado, pues siempre se ratificó el acuerdo del jurado de expropiación. Pero uno de los vecinos, que todavía, Ángel Cabal, que todavía está con nosotros, pues, sí. en la primera fase estuvo con nosotros. En la segunda, por discrepancias con el abogado, pues decidió, en los terrenos que tenía en la segunda fase, decidió pues no seguir con el mismo abogado y se buscó otro que él creyó conveniente, Miguel Ruiz Vázquez. Y bueno, los terrenos de esa segunda fase se los llevó este otro letrado. La mala suerte para el resto es que fue de las últimas parcelas y fue de los últimos fallos. Entonces, el fallo del Supremo de este hombre pues data de mayo de este año, de 2011. Entonces, en ese fallo, pues este abogado demuestra que hay un error de cálculo en la tasación de Sogepsa y llega a demostrar en la sentencia, que además se ve muy fácil,
que SOGEPSA en sus cálculos nos cobra o tiene en cuenta 2 veces los costes de urbanización y financiación. Los cobra 2 veces. Entonces, lógicamente, un montante de esos costes se nos quitó a los propietarios. Claro. Y es más o menos aproximadamente esos 21 millones de pesetas. De euros, perdón. No, iba a preguntarte, vaya error, ¿no? También por parte del quien pues sí, realizara todo esto. La verdad que es un error que compromete bastante a los profesionales, bajo mi punto de vista. Hay mucho técnico que, vamos, que lo deja un poco en evidencia, ¿no? Deja bastante que desear. Porque esto lo revisaron un montón de arquitectos, porque, bueno, ya en el trámite judicial se solicitaban periciales por ambas partes, y esto pasó por un montón de manos de gente que teóricamente son expertos en todo esto, y que no nos explicamos cómo este fallo, cómo este error no se vio. SOGEPSA, por cierto, construye o tiene planes similares no solo en Oviedo, también en Gijón, si no me equivoco. No sé si tenéis noticia de que pueda haber ocurrido algo similar en otras localidades. Estos días se pusieron en contacto con nosotros gente que están afectados por el polígono de Boves, con los que nos vamos a reunir dentro de unos días, cuando tienen una reunión ellos y asistiremos nosotros invitados. No sabemos, porque no tenemos los datos de ellos, pero vamos, si este protocolo de tasación se extendió al resto de las actuaciones de SOGEPSA, en teoría estaríamos hablando en teoría estarían todas mal. Estaríamos hablando de que todas estaríamos hablando de unas cifras de vértigo, vamos. Claro, y ahora cualquiera que nos esté escuchando dice, les ha tocado la lotería, porque sois 52 los que acabasteis reclamando. Sí, ahora 21 millones de euros entre 52. No, pero bueno, a ver, no es exactamente eso. No es exactamente. Esos 21 millones teóricamente repercutían sobre el total de los metros. Estos 50 y algo no tenemos la totalidad de los metros, porque bueno, hubo muchos propietarios que llegaron a un acuerdo con ellos, o te lo correspondía a antiguos viales que no sé, o sea, la cifra, esa es la cifra de repercusión sobre el total de las 2 fases. A nosotros nos tocaría la parte proporcional según la parcela de cada cual, pero bueno, así todo sería una cantidad muy importante. Estamos hablando de cantidades importantes, tanto de lo que tiene que pagar como de lo que tenéis que recibir. Pero ¿es eso tan fácil? ¿Va a ser tan fácil como llegar y liquidarlos? No es fácil, porque nosotros judicialmente nuestros procesos se agotaron, o sea, nuestras causas están juzgadas, ese error no se vio. Y teóricamente, jurídicamente, contra SOGEPSA no vamos a volver a juzgar lo que ya está juzgado. O sea que en ese aspecto no tenemos muchos visos de llegar a ningún lado. Otra cosa es que nosotros el enfoque que le damos al tema es que SOGEPSA, como empresa pública, pues digo yo que si este error está patente y encima de la mesa, demostrable y con una sentencia que lo avala del Tribunal Supremo, pues digo yo que nosotros como ciudadanos, pues también al final el Principado de Asturias, que es el máximo accionista, pues también tendrá que velar un poco por nuestros derechos. Entonces nosotros ahora pues estamos iniciando una ronda de conversaciones con todos los partidos políticos, un poco en busca de apoyo y un poco buscando alguna idea que ellos puedan tener, va a ver cómo se nos puede resarcir este error, porque al fin y al cabo una empresa pública está gestionada por políticos del signo que sean y dependiendo del momento, ¿no? Al final nosotros lo que sí tenemos muy claro es que somos un grupo grande de gente, quiero decir que cada uno con nuestras ideas políticas, y a nosotros en lo que estamos unidos ahora mismo es en defender estos intereses, y lógicamente no tenemos ningún tipo de orientación de ningún tipo, simplemente los vamos a ver a todos y vamos a oír a todo el mundo. ¿Habéis iniciado ya la ronda de reuniones con los partidos? ¿Con quién os habéis reunido ya? Pues nos reunimos con Izquierda Unida el otro día, tuvimos también un primer contacto con el Partido Socialista, que bueno, quedó en volver a llamarnos y un poco para ver si... para transmitirnos su posición en el tema. Tenemos solicitada también una entrevista con la gente de Foro y con el PP, o sea, nos vamos a ver con todo el mundo y con todo el que nos quiera oír. ¿Y hasta ahora, con las entrevistas que ya habéis realizado, qué os dicen? Hombre, a ver, todavía es un poco pronto, ¿no?, para tener una valoración de esto, pero bueno, en principio
en principio nos apoyan, pero claro, el apoyo no vale con que nos den una palmada en la espalda. O sea, quiero decir, si políticamente hay intención de tener algún gesto para poder corregir esto, pues obras son amores, que se suele decir. Claro, todavía os queda por reuniros con todavía quien gobierna. Porque acabamos de empezar, entonces, bueno, también tenemos la intención de hacer algún tipo de consulta jurídica con algún otro abogado por si hubiera algún resquicio donde bueno, emprender algún tipo de... No sé qué os dice el PSOE, que era quien gobernaba, me imagino, ¿no? Cuando todo esto... El PSOE, ya digo que en principio tuvimos un primer contacto con ellos y estamos a expensas de que nos vuelvan a llamar para ya un poco plantearnos su posición, ¿no? Eso fue lo que nos dijeron. Habrá quizá quien os pueda criticar, me imagino, porque... No sé si lo veis así, porque piensen, bueno, ya se llevaron un dinero y además se utilizó con fines sociales. Ahí en esa zona vive muchísima gente joven que pudo acceder a una vivienda. ¿Qué les diréis? Sí, pero sí, yo lo veo muy bien y en su día nos dijeron que sí, que esto era en aras al desarrollo y que era la salida natural del desarrollo natural de la ciudad. Sí, lo entendemos todo perfectamente, pero si al final el problema es que nosotros sí vemos que ahí se hizo un negocio importante y nosotros como propietarios de los terrenos nos quitaron de delante con lo mínimo y aparte que nos condenaron a pleitos de 12 años. O sea, no sé la crítica hacia dónde puede venir. Si al final esto es un episodio más de la especulación, vamos a decir, urbanística y un episodio más al final de la situación en la que estamos ahora mismo. Porque los propietarios originales de los terrenos al final se los quitaron de delante y eso pues no conocemos los entresijos, pero con la especulación urbanística que hicieron ahí seguro que el beneficio fue muy bueno porque la zona era muy buena y en aquella época los pisos todos sabemos a la velocidad que se vendían, o sea... Además eran unos precios a un precio asequible, no eran precios desorbitados ni nada parecido y se vendieron bastante rápido, ¿no? Efectivamente, muy rápido, esa zona se vendió rapidísimo. En pleno boom de la burbuja. O sea, lo que criticáis ya no solo es lo que vosotros habéis dejado de percibir, sino el negocio que se hizo con todo esto, ¿no? Efectivamente. Y que nosotros, lo que decíamos antes, nosotros éramos las parcelas que teníamos nosotros venían de nuestros antepasados y de la gente, quiero decir, ahí no había ningún afán de especulación. Y mucha gente de la zona, pues, a los que les llegó los terrenos no tenían ninguna intención de deshacerse de ellos. Es más, su mayor, en el caso de Ángel Cabal, por ejemplo, por poner el ejemplo porque es el hombre, el protagonista de esta sentencia, su mayor afán era conservar la tierra de sus padres. O sea, quiero decir que no había ningún ánimo de que no lo cogiera Sogepsa para luego yo promocionarlo o construir yo y beneficiarme yo. O sea, no era esa la idea, vamos. No es que quisieran, porque eran terrenos edificables. Eran terrenos en parte rústicos, pero bueno, había núcleos de población, bueno, tenían diferentes calificaciones urbanísticas, pero... Bueno, vamos, naturalmente, si no eran urbanizables en aquel momento, lo lógico es que llegaran a ser, ¿no? Como realmente ahora mismo fueron, ¿no? Lo cierto es que la zona no tiene nada que ver con la que era cuando vosotros teníais estos terrenos, ¿no? Está claro. No se parece ni... No. Yo que nací allí, a veces el cambio fue tan vertiginoso que a veces te paras a pensar y te parece increíble, o sea... Alguien que haya estado fuera 10 años, si vuelve a pasar por la corredoria se desorienta, pero clarísimamente. Sí, está claro. Bueno, lo último que queráis añadir, José Emilio, ¿qué es lo que pediríais aprovechando este medio de comunicación? Hombre, pues ya en su día cuando, a raíz de esta sentencia que hicimos una pequeña rueda de prensa donde, bueno, estuvieron todos los medios, a los cuales os agradecemos porque al fin y al cabo hasta ahora sois los únicos que os parasteis un poco a escucharnos y nos ayudáis un poco a por lo menos a dar a conocer la problemática, independientemente luego del resultado. Ya aquel día, el día de la rueda de prensa, pedimos que Sogepsa se pronunciara, que nos diga qué piensa, qué pasó, qué piensa, cuál es su posición. ¿Y lo ha hecho o no? No. Curiosamente no ni por lo que veo ya con el tiempo que pasó, ni esperamos que lo haga, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos una explicación la merecemos. Que
que se agarren, por ejemplo, en el caso nuestro, a las sentencias y que digan que el tema siguió su trámite judicial, porque puede ser una salida lógica, ¿no? Es decir, yo personalmente pienso que eso sería algo comprensible si estuviéramos hablando pues de una empresa privada que llegó allí, hizo su negocio y tal, pero yo vuelvo a repetir que aquí la clave del asunto está en la naturaleza pública de la empresa, que yo creo que con nosotros, que tiene una cierta deuda, aparte de la del dinero, tiene una deuda moral, vamos a decirlo así, de darnos una explicación, por lo menos una explicación, y luego a ver cómo se puede corregir este error que, ya digo, nadie lo puede poner en cuestión. Es incontestable. Por cierto, ¿habéis calculado en ese error cuánto puede reportar a cada afectado? Sí, bueno, hay un cálculo por metro, en la segunda fase creo que eran algo así como 15 euros por metro, en la primera 27, pero luego a eso hay que añadir, hay un 5% de afección, que bueno, es propio de estos procesos expropiatorios, y luego los intereses legales de un montón de tiempo, ¿no? Que sería una cifra importante. Pues José Emilio Pérez, portavoz de una de esas 52 familias afectadas por esta expropiación, muchas gracias por estar aquí contándonos todo esto, pues, y a ver cómo va la cosa. Hombre, esperemos que no haya que esperar otros 12 años, ¿no?, para todo esto. Tenemos la esperanza de que no sea así. Muchas gracias a vosotros por hacer un poco pública nuestro problema, y nada, os mantendremos informados de cómo se va resolviendo todo esto. Muchas gracias. Muy bien. Y a ustedes decirles que nos vamos a ir a hacer una pausa mínima, y a la vuelta estamos ya en plena temporada de recogida de la manzana, de elaboración de la sidra. Vamos a hablar de eso con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Sidra. Será en unos instantes. Pues aquí estamos de nuevo, volvemos ya de esa pausa para la publicidad, queríamos decir. Ya saben que es tiempo de cosecha de manzanas, y en breve además tiempo de empezar a mallar esas manzanas y de que salgan las primeras sidras. Es un momento muy especial, muy importante para Asturias, una región cuya producción de manzana es muy, muy importante y cuyo consumo sobre todo es elevadísimo, especialmente de sidra natural. Hemos querido hoy saber un poco más de cómo se elabora esta sidra, sobre todo de qué es la denominación de origen, qué es lo que bebemos realmente y de dónde vienen esas manzanas que sirven para producir esa sidra, justo como decíamos en esta época del año. Vamos a hablar de este asunto hoy con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, cuya gerente es Reyes Ceñal, a la que tenemos con nosotros hoy en nuestros estudios. ¿Qué tal, Reyes? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, es el momento más esperado del año para el Consejo Regulador, ¿no?, me imagino. Es el momento crítico del año para nosotros, ¿no?, porque el Consejo Regulador en estos momentos está desde hace ya 15 días realizando servicios de inspección dentro de lo que son tanto los lagares como las plantaciones de manzana con denominación de origen. Bueno, para comprobar primero que las variedades están en un estado óptimo de maduración y que entran de esta manera en los lagares, ¿no? Es muy importante para luego garantizar que el producto final sea el mejor. Bueno, vamos a ver si en principio, sobre todo, explicamos qué es el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, para qué sirve, cuál es vuestro trabajo. Vamos a aclarar un poco eso, sí. El Consejo Regulador es el organismo oficial para certificar que una sidra merece ser calificada como sidra de Asturias, con denominación de origen protegida. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos un pliego, es público, con un reglamento, y tenemos que garantizar que se cumple ese pliego, ese reglamento, en cuanto a la procedencia de la materia prima, el proceso de elaboración, la trazabilidad completa, básicamente lo que es la trazabilidad para garantizar que al consumidor que está consumiendo sidra con denominación de origen. Trazabilidad desde que sale de la plantación hasta que llega al consumidor, ¿no? Exactamente. Nosotros, el Consejo Regulador lleva 8 años funcionando. Todos los años hay nuevas inscripciones de plantaciones o ampliaciones de las que ya había. Actualmente hay 270 productores de manzana dentro del Consejo Regulador, con unas 588, 590 hectáreas, y todas esas hectáreas han sido inspeccionadas por nuestros servicios de control para garantizar, bueno, que existen esas hectáreas, que físicamente existen,
Para eso tienen que, bueno, que presentarnos una serie de documentación, pero nosotros físicamente también vamos allí a comprobarlo. Y que además hay unas variedades que son las que vienen en nuestro reglamento, actualmente 22 son las variedades autorizadas, que son las que tienen plantadas. Bueno, 22 o una o dos, pero dentro de esas 22, vaya. Eso en cuanto a lo que son las plantaciones. Luego, en cuanto son lo que son los lagares, nosotros físicamente estamos en los lagares cuando entra toda la manzana. Hoy por hoy, desde los últimos 8 años, lo hemos hecho así, porque bueno, hemos empezado de cero y hemos podido hacer el 100% de los controles, que no sería estrictamente necesario hacer el 100%, pero lo estamos haciendo. Y de esta manera se garantiza la trazabilidad, es decir, que viene ese cosechero de esa plantación que nosotros auditamos con su cartilla a entregar unos kilos que luego se destinan a un depósito que luego precintamos nosotros y que bueno, está controlado por los servicios de control del Consejo Regulador. ¿Qué significa esa palabra o esa frase, denominación de origen para la sidra? ¿Qué nos dice o qué nos garantiza? Bueno, lo que es la denominación de origen significa que todo el proceso, tanto la materia prima en este caso, como el proceso de elaboración y el de embotellado, se realizan geográficamente en la misma zona geográfica, que bueno, el ámbito geográfico de la denominación de origen sidra de Asturias son cualquiera de los concejos asturianos. Eso es lo que significa denominación de origen protegida, a diferencia, por ejemplo, no sé, de identificación geográfica protegida, IGP, que eso sería parecido pero no igual. Digamos que solo se requiere que uno de los 3 procesos esté dentro de una zona geográfica, ¿no? Obligatoriamente, o pueden ser 2. Aquí tiene que ser todo. Es decir, es el proceso de certificación más exigente a nivel Unión Europea, el más exigente que concede Bruselas a un producto y el que exige mayores controles. Reyes, si ahora mismo vamos a una sidrería, a un chigre, nos pueden ofrecer varios tipos de sidra, ¿no? ¿Qué son? Generalmente no te ofrecen varios tipos de sidra, te ponen la que ellos quieren, pero bueno, yo creo que existen varias en el mercado. Exacto, bueno, y en las sidrerías generalmente ya existe más de una marca de sidra que hace no mucho te ponían una marca y punto. Ahora sigue siendo un poco así, pero a lo mejor tienen 2 o 3. Y si no lo pides tú, pues te ponen ellos una, ¿no? Por defecto, que además no suele ser la de denominación de origen, todo hay que decirlo, curiosamente. Es una cosa extraña, ¿no? Lo que ocurre aquí, porque no ocurre en otros sitios, pero en fin, es algo con lo que, bueno, poco a poco hemos ido peleando para conseguir, primero, que tengan más de una marca. Porque si no, no existiría, siempre tendrían la marca de toda la vida que no tiene denominación de origen. Ahora sí, generalmente muchos establecimientos ya tienen una marca con denominación de origen y generalmente es el consumidor el que la pide, no el hostelero el que la ofrece. Digamos que ahí es donde todavía nos cuesta llegar. Bueno, eso habría que cambiarlo, ¿no? Debería ser el hostelero el que la potenciara también, ¿no? ¿Es más cara la sidra con denominación de origen? Es un poco más cara, pero con respecto a los costes es ridículo, porque realmente los costes ya cubren y sobrepasan, digamos, ese valor. Hoy por hoy, si hablamos de la sidra de escanciar, ¿vale? Porque hablamos de que dentro del Consejo hay 3 tipos de sidra, pero una de ellas es la de escanciar, que es la que realmente en cantidad representa hoy por hoy pues más del 90% de lo que se elabora dentro de la denominación de origen, ¿no? Pero sí que, bueno, digamos que es curioso que siendo una sidra más cara no sea la que se ofrece y luego el consumidor escoja si quiere esa otra, ¿no? Sería lo lógico. Y además, bueno, es una sidra con denominación de origen que tiene una calidad que representa, que se apuesta por el campo asturiano. Y bueno, las demás, digamos, son sidras que pueden consumirse estupendamente, pero digamos que deberíamos de apoyar y cuidar lo nuestro, ¿no? ¿Hay mucha diferencia económica entre una botella de sidra natural y otra con denominación de origen? No. Depende del sitio. Depende del sitio, pero básicamente son unos 30 céntimos o así, por botella. Ya. En fin, hoy por hoy una botella no te llega a 3 euros con denominación de origen, todavía no está llegando a 3 euros. 3 euros o 2 euros y mucho te cobran por una copa de vino. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, pues yo creo que deberíamos de valorar más, ¿no? El producto que tenemos, el producto que además es nuestro, y en ese sentido sí que la hostelería todavía tiene que apoyar un poco más la denominación de origen, debería de hacerlo. Porque la mayor parte de la sidra que consumimos en Asturias no está hecha con manzana asturiana, entonces, ¿no?
Pues no, nosotros, por ejemplo, el año pasado fue un año de poca cosecha, o sea, de menos cosecha, porque fue un año par. Los años pares hay menos manzana que los años impares. Eso también afecta a la denominación de origen. Y, eso es lo que se conoce como becería. Como becería, efectivamente. Y, o a la alternancia de las variedades, ¿no? Las variedades de manzana suelen ser alternantes, dan más un año que otro, también es un proceso del fruto. Pero el año pasado se elaboraron 1.050.000 litros de sidra con denominación de origen, y de sidra natural, hablo de natural, solamente en Asturias, se elaboraron más de 25 millones de litros. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues ya podemos tener garantizado que a la mayor parte de la sidra que consumimos no tiene denominación de origen, evidentemente, y de esos 25 millones de litros es difícil saber cuánto se elaboró con manzana de fuera y de aquí, pero es muy probable que más del 70% de esa sidra sin denominación de origen, más del 70% se elaborara por lo menos con manzana de fuera, de Asturias, sobre todo de Francia. De Francia. De Francia, principalmente, sí. Y si alguien tiene una plantación aquí en Asturias de una pomarada de manzana asturiana, ¿por qué no se decide a gestionarlo para que tenga su denominación de origen? Bueno, la verdad es que hoy por hoy la mayor parte de las plantaciones que existen, porque bueno, es cierto que en los últimos años ha ido a menos, ¿no? Pero la mayor parte de las plantaciones poco a poco se van inscribiendo dentro de la denominación de origen. La denominación de origen te escribes y no es gratis, tienes que pagar unas tasas por los controles que se realizan, evidentemente, cosa que si estás fuera de la denominación de origen y consigues que te compren a un precio similar, y no tienes que pagar tasas, pues bueno, te lo ahorras. Entonces, pero lo que pasa es que es un poco pan para hoy y hambre para mañana. Claro. La garantía de que estas plantaciones tengan el valor que tienen y que esas variedades se vendan al precio que se venden, que el año pasado pues rondaron los 40 céntimos, cuando la manzana de Francia viene a 17 céntimos. Quiero decir, la diferencia es clara. La garantía para que esa manzana se siga comprando a ese precio es poder conseguir poner en el producto en el mercado un producto diferenciado y también con un valor mayor y que se valore. Entonces, si no destinas tu manzana, si no la inscribes en el consejo y la destinas a denominación de origen, pues estás contribuyendo a, bueno, estás a lo mejor ganando un dinerillo de más o ahorrándote un dinerillo, pero no sabemos si eso va a provocar que si todo el mundo hiciera lo mismo, pues esto no existiría y entonces al final nadie pagaría el precio que se está pagando por la manzana de denominación de origen. ¿Hay diferencia en sabor? Si ponemos a un experto catador, le tapamos los ojos, esa prueba que tantas veces se hace, le ponemos sidra con denominación de origen y sin denominación de origen, ¿nota diferencia en el sabor? Pues los expertos dicen que sí, que notan la diferencia entre la sidra elaborada con manzana de aquí y con manzana, por ejemplo, gallega o francesa. Digamos que pues hay unos amargos, otras sensaciones en boca totalmente diferentes. Y no solamente eso, sino luego también hay que tener en cuenta lo que es la analítica. La sidra con denominación de origen, toda, antes de salir al mercado, pasa por una analítica y se controla lo que es la acidez volátil y suele ser más baja esa acidez volátil que en el resto de sidras. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que ya no solo en boca el sabor, sino en el estómago, digamos, esa acidez se nota que es menor, ¿no? Y bueno, digamos que a mucha gente lo prefiere. Hablabais antes de 270 productores de manzana en Asturias, decías que además cada año aumentan o incluso los mismos, pero las hectáreas se multiplican o aumentan. ¿En tiempos de crisis se puede vivir de elaborar manzana para la sidra? ¿O es una ayuda como mucho? Ya no en tiempos de crisis en general. Yo diría que las plantaciones de manzano... por aquello de que se buscan yacimientos de empleo, ¿no? Y se busca dónde encontrar... Generalmente hay que tener en cuenta una cosa: el que tiene una plantación es porque tiene un terreno ya. Nadie compra un terreno para hacer una plantación, porque esto no es, evidentemente eso no tiene sentido, no sería nunca rentable, tal y como está el suelo en Asturias y orográficamente y lo que supone. Si tienes una plantación o si tienes un terreno que puede ser perfecto para hacer una plantación, yo creo que además de tener en cuenta que sí le puedes sacar un rendimiento económico como una ayuda, no para vivir de ello, pero sí como una ayuda,
también te tiene que gustar. Yo creo que es un poco se unen los dos factores. Pero evidentemente que sea algo que te guste, porque bueno, vivir del campo hoy por hoy es complicado, pero puede ser una ayuda, y además desde que está la denominación de origen el precio de la manzana ha subido todos los años, que eso obviamente es así, o si no desaparecerían los manzanos, como ocurrió, ¿no? Bueno, pues en los últimos 30 años. Sí, nadie lo recogía, no mereció la pena. Claro, evidentemente es que no tenía mucho sentido. También es cierto que ahora muchos de los lagares que elaboran sidra, si no todos, el 99% que están en la denominación de origen, que son 27 ahora mismo, los que están en denominación de origen, tienen plantación propia. El que no la tiene está pensando en comprar o en plantar. Todos están, digamos, con eso en mente. ¿Por qué? Pues porque la manzana sube de precio, porque digamos que sí les es rentable plantar a los elaboradores, y a los productores de manzana evidentemente les es totalmente rentable estar en la denominación de origen, por lo que comentábamos antes, porque es el futuro de la manzana en Asturias. ¿Hay alguna forma de arreglar la becería, eso de que un año produzca más que otro, o eso es natural así, no hay forma de modificarlo? Se puede corregir bastante. De hecho, nosotros desde el Consejo no hacemos servicios no somos consultores sobre lo que tiene que hacer un productor. Esos son servicios que tiene que dar pues una cooperativa, en todo caso, que existen en Asturias cooperativas, ¿no?, que se dedican a esto. Y en ese sentido sí que hay estudios hechos con plantaciones y con variedades de denominación de origen, de las que más se están plantando, que bueno, esos estudios nos muestran que aplicando una serie de tratamientos en determinadas épocas se consigue corregir muchísimo la becería. Hay una tendencia a no querer hacer tratamientos por parte de los productores, de algunos productores, porque esos tratamientos significa pues que a lo mejor pues si haces aclareos o tiras fruto un año, tienden a pensar que es que no voy a tirar manzana, no voy a perder manzana. No, pero es que no estás perdiendo manzana, estás este año quitando algo de fruto, porque el año que viene y el que viene y el que viene y el siguiente vas a conseguir unos rendimientos más homogéneos, y los calibres del fruto que vas a tener van a ser mayores, con lo cual al final te va a compensar y es rentable. Pero es difícil hacer entender eso a los productores, ¿no?, de manzana, pero eso es labor de las cooperativas y en eso están. Entonces nosotros, bueno, que seguimos un poco todos estos temas lógicamente de cerca, vemos que se puede corregir. Bueno, hay innumerables ventajas de la sidra, ¿no? Bueno, además de lo típico, como cualquier otra bebida que tenga cierto grado de alcohol, que estimula la locuacidad, la simpatía, etcétera. Pero aparte de eso y bromas aparte, hay beneficios físicos de la sidra, ¿no? Está demostrado. Bueno, la sidra tiene una ventaja, ¿no?, con respecto a cualquier otra bebida fermentada, bueno, o alcohólica, vamos a decir, ¿no?, que es fundamentalmente que su grado alcohólico pues tampoco es muy elevado. Estamos hablando de, bueno, actualmente ya los elaboradores tienen a poner en la etiqueta 6 grados. Sí es cierto que ha subido un poco la graduación, bueno, hablamos de 0,2, 0,3, y tienden a poner 6 grados en la botella, en las etiquetas, porque bueno, pueden tener 5 grados y medio, 5,8 más o menos, ¿no? Y eso, digamos que aunque sea una bebida alcohólica, efectivamente pues tiene su chispa por un lado, ¿no?, pero tampoco tiene ningún efecto nocivo, ¿no?, para la salud. Y además sí que es una bebida que es muy saludable, que bueno, además invita mucho a comer, a limpiar. No es como la típica bebida alcohólica que pueda tener 30 o 40 grados, ¿no?, como un martini, ¿no? Es más saludable tomarte de aperitivo una sidra, primero porque bueno, vas a alimentar los jugos gástricos, te apetece más comer, bueno, es una bebida muy diurética, tiene una serie de atributos positivos, sí, la verdad es que sí, los tiene. Hace unos días conocíamos la propuesta de gravar un 10% algunos productos, como por ejemplo el tabaco o las bebidas alcohólicas. ¿Dentro de esas bebidas alcohólicas estaría la sidra o no? No. La sidra es una bebida fermentada, como el vino y la cerveza, y son bebidas que quedan exentas de este impuesto. En este caso no nos va a afectar.
Eso afectará, digamos, a las bebidas destiladas o de alta graduación y al tabaco, pero no a las bebidas naturales, por así decirlo, como la sidra. Es una bebida natural y no le va a afectar este impuesto. ¿Ha subido mucho la sidra la botella de sidra en el bar, en la sidrería? Porque la gente a veces se queja también de eso, ¿no? De que con la llegada del etiquetado, que antes no se etiquetaba, en fin, con una serie de normas y de cosas que se hicieron, eso provocó que subiera. Pero que no ha subido. O sea, quiero decir, yo todavía me acuerdo cuando la sidra costaba 100 pesetas, ¿no? Pero claro, estamos hablando de qué año. Y la sidra, en comparación a cualquier otra bebida, yo creo que ¿cuánto te cuesta una botella de agua en un establecimiento de hostelería? ¿Y cuánto te cuesta una botella de sidra? O sea, esa es la comparación. Y una botella de agua, pues simplemente lo que hacen es recoger el agua del manantial y embotellarla. La sidra hay que comprar la manzana. Hay que tener todo el proceso de elaboración y enmallado. Las calificaciones dentro de la denominación de origen, hay unos controles. Quiero decir, bueno, se puede comparar, por ejemplo, con un vino, pero sí que una botella de sidra hoy por hoy te cuesta casi poco más que una copa de vino. Y el proceso y los costes y la materia prima son similares o sea, un kilo de uva y un kilo de manzana pueden costar lo mismo o en algunos casos incluso más. En algunos casos la manzana con denominación de origen, las variedades cuestan más que las uvas acogidas a muchas denominaciones de origen. O sea que, bueno, yo creo que ese es un poco el concepto, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Decíamos al principio que estamos en plena temporada de recogida de manzana y de forma inmediata también el mallar esa manzana de la primera sidra. ¿Cómo va a ser esta cosecha de este año, por lo que estáis viendo? Bueno, es un poco pronto porque ahora mismo estamos controlando la entrada de las variedades tempranas de manzana y bueno, esto ya pronto prevemos que va a ser buena. Vamos, no siempre, la verdad es que casi siempre ha sido una cosecha excelente o muy buena. Hay que esperar también la climatología de los meses de invierno para ver cómo se producen las fermentaciones. Es un momento muy delicado también en el producto. Los trasiegos de finales de invierno. Y bueno, queda todavía mucho tiempo, ¿no?, hasta el mes de junio, que es cuando se presenta la cosecha, y ahí es donde tenemos los datos de la mayoría y hemos visto cómo se ha producido todo el proceso de elaboración, ¿no? Pero bueno, con lo que tenemos ahora, que es la materia prima y esas variedades tempranas, y lo que estamos viendo también las plantaciones y demás, las previsiones son muy buenas, de buena cosecha. ¿Y se puede saber cuántos litros puede alcanzar la producción de este año o no? Pues orientativamente sí podemos saberlo. Siempre hacemos un sondeo antes de la campaña entre los 27, en este caso, elaboradores. Y este año esperamos que la elaboración llegue muy cerca de los 2 millones de litros con denominación de origen. Con denominación de origen. Así que es una cantidad importante. Hay que tener en cuenta que hoy hace 8 años fue nuestra primera campaña y estamos duplicando aquella campaña. Aquella campaña fue de 1 millón de litros y ahora estamos hablando de 2 millones de litros. Y también hay que decir que bueno, las previsiones el primer año la tendencia fue a elaborar por encima de lo que se vendía, porque evidentemente no se vendía nada todavía. Ahora ya se elabora pensando en que se vende. Entonces es muy importante ese dato. Son datos de elaboración y de posible venta real luego. Pues nada más, agradecer a Reyes la presencia aquí en esta entrevista. Lo último que quiera decir, eso sí se lo cedemos, lo último que quiera hablarnos de la denominación de origen de la sidra. Bueno, lo único, decir que si hoy por hoy hay un producto que, bueno, como la sidra, que apoya las plantaciones de manzano en Asturias, es la sidra con denominación de origen. Que esta sidra con denominación de origen, y lo que se puede ver por su contraetiqueta y por la marca Sidra de Asturias con denominación de origen en cada una de las etiquetas, que por eso es bueno tener etiquetas para que sepamos lo que estamos consumiendo, ¿no? Y esa tirilla verde en el caso de la sidra de Escanciar o naranja en el caso de las sidras tanto naturales de mesa como espumosas con denominación de origen, te garantiza que estás bebiendo una sidra elaborada con manzana de aquí, de Asturias, y que estás apoyando pues a tus vecinos, a los que tienen pomaradas en Sariego, en Villaviciosa, en Gijón, en Oviedo, y es importante saberlo, que es muy importante, es una labor importante, es un esfuerzo importante para los elaboradores, porque los elaboradores pueden elaborar sidras sin denominación de origen, y están elaborando sidra de los dos tipos. Entonces, es importante que el consumidor
por lo menos la pruebe y si le gusta, que la apoye. Bueno, y sobre todo que la pidan, ¿no? Porque decíamos antes que no la ofrecen y el no la hostelero, piden. bueno, la ofrezca, por favor. Reyes Ceñal, gerente del Consejo Regulador de Denominación de Origen de la Sidra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, de verdad. Como siempre, antes de marcharnos, queremos ofrecerles una nueva píldora de eso que ocurría aquí hace más o menos años en esta casa, precisamente hablando de sidra y de manzana en el programa La Gran Manzana. Estos son uno de esos opines, una de esas encuestas que se hacían en la calle sobre un tema curioso, y con él, como siempre, despedimos este programa. ¿Su hija quiere operarse para parecerse a Pamela Anderson? ¿O quiere cantar como Britney Spears? Vamos a ver lo que piensa la gente. No especialmente, no tengo mucho interés en la vida, pero es que la gente con la que me identifico no es muy famosa precisamente. ¿No te gustaría ser como un futbolista, como un cantante? Sí, es cantante, pero de rock and roll, no. Es que no se les conoce mucho. Yo creo que bien, ¿no? Bien, ¿quiere que su hijo se parezca a algún famoso? No, porque yo no tengo hijos, entonces no hay manera de que se parezca a nadie. Mis hijos pasan de ellos totalmente, porque no les gusta nada, de nada. No, Un poco, pero... ¿no quiere parecerse ningún hijo a ningún famoso? Para nada, que va, no le gusta. Venga, gracias. ¿A los hijos? O a los niños. Hombre, mal, supongo, porque estarán sometidos a la presión todo el día y todas estas cosas. ¿Qué harías si tu hija te pide que quiere operarse para parecerse a Pamela Anderson? De ninguna manera la opero. Que ahorre ella para operarse cuando sea mayor. O sea que hasta que no sea mayor, nada. Nada. Ay, mal. Yo creo que mal. Mal, pero ¿por qué? Porque Es algo imitar malo, no sé. todo malo. ¿No le gustaría que su hijo cantara? Si fueran... tuvieran de verdad... O sea, el famoseo solo lo bueno, ¿no? Sí, pero de eso de lo que hay ahora no. Vale, muchas gracias. ¿Pero cree que afecta a los niños o no les afecta? Sí, los acepto. Sí. Sí. Y si su hija viene a casa y le dice, o una sobrina, quiero operarme y parecerme a Pamela Anderson, ¿qué le parecería? Si ella se quiere operar, me parecería bien igual. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? ¿Una Pamela Anderson más en casa? Claro. Vale, muchas gracias. Eso les entretiene, yo diría, ¿no? ¿Les entretiene? Yo desde mi punto de vista pienso que sí. 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 Y si tu hija llega a casa y dice, o tu sobrina, quiero parecerme a Pamela Anderson, a Britney Spears. Bueno, sería en el vestir, es lo que más se imitan, los jóvenes imitan el vestir, ¿no? Y si te dice que quiere parecerse a Ana Obregón. Bueno, pues entonces lo vería estupendo, ¿no? El conservar